Hola chicos, es momento de ver el ejemplo número 2 para flujo en tuberías de flujos viscosos, pérdidas por fricción más pérdidas locales. En este ejercicio nos hace mención de: en una tubería de fierro fundido nuevo circula un caudal de 60 litros por segundo. Si H es 15 metros y el fluido que circula a través de la tubería es agua a una temperatura de 24 grados centígrados y las longitudes son L1 50 metros, L2 10 metros, L3 50 metros, determina el diámetro D, considerando todas las pruebas en el sistema y que los codos son roscados. Este es el sistema que nos presentan. H es esta diferencia de zetas, L1, L2 y L3. También nos ayudará el diagrama para las propiedades de los fluidos, donde tenemos la temperatura, densidad, viscosidad y viscosidad cinemática. Si analizamos los datos que nos proporciona el ejercicio, identificamos que el caudal, 60 litros por segundo, es necesario convertirlo en metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, este valor nos da 0.06 al hacer la conversión. H igual a 15 metros, diferencia de alturas de acuerdo a la posición en el diagrama. Nos da una temperatura del agua de 24 grados centígrados. La temperatura del agua nos proporciona un valor para entrar a la tabla de propiedades de los fluidos. El agua en esa tabla nos presenta temperaturas de 20 y 30 grados, los valores intermedios en los cuales quedaría para encontrar el valor de 24. Los valores de viscosidad, por lo tanto, para 20 y 30 son los correspondientes. Por el método de interpolación de valores, podemos obtener la viscosidad desconocida. Al interpolar, obtenemos que el valor de viscosidad para 24 grados es de 1.288 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. El valor de rugosidad absoluta nos menciona que es una tubería de fierro fundido nuevo. Revisamos la tabla de rugosidad y obtenemos que el valor de rugosidad absoluta es de 0.25 milímetros. Al convertirlo a metros nos queda como 0.25 por 10 a la menos 3 metros. Recordando que los valores de L1, L2 y L3 son proporcionados por el ejercicio. Una vez que tenemos los datos analizados, observemos el dibujo. En este ejercicio, lo que nos piden encontrar es un diámetro desconocido. La tubería de la cual transita desde el punto 1 hasta el punto 8, tenemos una tubería, pero desconocemos el diámetro. Por lo tanto, hemos de plantear una ecuación. Sugerimos plantear la ecuación de Bernoulli. ¿De dónde a dónde? Desde el punto 1 hasta el punto 8, ya que son tanques abiertos a la atmósfera y en los cuales podemos conocer la presión, la Z o la posición en dirección Z más la velocidad. En el punto 1, la Z será una altura conocida. La presión 1 está abierta a la atmósfera, podemos despreciarla. Velocidad 1, flujo estacionario, podemos despreciarlo. Z8, también podemos conocer esta Z. La presión 8 también será abierta a la atmósfera y la velocidad 8 será, por lo tanto, flujo estacionario. También la desconocemos. Si nosotros analizamos los valores que nos quedan de Z1 menos Z8, será el valor correspondiente a H. H es un dato conocido de 15 metros, más las pérdidas por fricción, más la sumatoria de todas las pérdidas locales. A esta ecuación le llamaremos ecuación número 1. La ecuación número 1 que definimos antes, ustedes pueden observar cuántas variables conocemos y desconocemos. Nos piden, por ejemplo, para las pérdidas por fricción, las longitudes totales y la velocidad. Si ustedes recordarán, nos daban el valor del caudal 0.06 metros cúbicos por segundo, velocidad por área. Podemos despejar de esta ecuación la velocidad en función del caudal y el área. Es cierto, el área tampoco la conocemos, pero podemos expresar la velocidad en función del diámetro y al mismo tiempo elevar la velocidad al cuadrado, ya que en la ecuación de Bernoulli nos solicitan las velocidades al cuadrado. De la imagen podemos observar que para las HFs y sumatoria de Ls tenemos la L1 en posición longitudinal u horizontal, al igual que la L3, pero la L1 corresponde a una posición longitudinal horizontal y para sumar longitudes totales necesitamos la hipotenusa. Si hacemos referencia a un triángulo en el cual podemos encontrar el valor de L2, podemos calcularlo como 14.1421 metros y hacer la sumatoria total de L será de 50, L1, 14.14 para L2, más 50 metros de L3 y la L total será 114.1421 metros. Retomando nuestra ecuación Bernoulli, nombrada número 1, en la cual nos queda ya resumida como la diferencia de zetas más la sumatoria de pérdidas por fricción más todas las sumatorias de pérdidas locales, hemos de sustituir algunos de los valores. Pero
hacer caso y leer bien esta nota. En este ejercicio, la incógnita es el diámetro. Por lo tanto, una técnica de resolución es, para el primer Bernoulli, hemos de ignorar temporalmente las pérdidas por accesorios, las HLs. Por lo tanto, resolveremos el Bernoulli simplemente con la diferencia de alturas y las pérdidas por fricción. Al resolver esta ecuación y sustituir los valores, al igual que la velocidad en función del diámetro, podemos encontrar una ecuación simplemente en función del diámetro y el factor de fricción al despejar toda esta ecuación. Una vez que tenemos el diámetro en función del factor de fricción, hemos de encontrar un valor de F. Lo que sugerimos es proponer uno. Podemos basarnos en el diagrama de Moody, donde el diagrama de Moody, como hemos visto en ejercicios pasados, tenemos los valores desde 0.008 hasta 0.1. Decidimos proponer uno de 0.020. Para este factor de fricción propuesto, el diámetro que nos lo da al calcularlo de 0.1352 metros. Con este diámetro ahora hemos de retomar los valores de HL previamente ignorados. Una vez que tenemos el diámetro propuesto de 0.1352 metros, es decir, 13.52 centímetros, procedemos a calcular las pérdidas por accesorio, las HLs. De acuerdo al diagrama, al dibujo de este ejercicio, ¿cuál será el primer accesorio? Debemos siempre ir en sentido del flujo, es decir, el agua va de 1 a 8. Por lo tanto, el primer accesorio que podemos encontrarnos es el de entrada. Y aquí el ejercicio nos menciona que es una entrada normal. Vamos a las tablas de entrada y observamos que la entrada normal es un valor de K de 0.5. Al multiplicarlo por velocidad cuadrada sobre 2G, obtenemos las HLs para entrada. La siguiente pérdida por accesorio, si recorremos el diagrama, será un codo de 45 grados. Seguimos recorriendo, tenemos otro codo. Por lo tanto, serán dos codos y el ejercicio nos hacía mención de que son roscados al iniciar este ejercicio. Revisamos la tabla de codos, codo roscado normal de 45 grados. Recordar que aquí el índice o los diámetros están dados en centímetros. Este estoy calculando para 13.52. Aquí es el valor de 10 y el valor de 15. Por lo tanto, 13.52, 13.5. Hacemos la axis a ver dónde corta con la curva que está pintada y recorremos hasta el eje de las Y. Ese valor aproximadamente es de 0.26. Como son dos codos, será de 0.52 velocidad cuadrada entre 2G para su HL. Seguimos recorriendo el dibujo. Después del codo, lo que nos encontramos es una salida, ya que dice salida normal. Revisamos la tabla de salida. En este caso, este diagrama nos presenta un coeficiente de áreas. Nuestra salida no presenta una disminución de áreas, es decir, el diámetro de la salida es exactamente igual. Por lo tanto, la relación de área de salida entre área 1 será 1, porque el área no cambia. Entonces, si la relación de áreas es 1, el valor de la K de salida es 1. Por lo tanto, la K es 1 y la HL de salida será 1. Sumamos los valores de K, nos da 2.02. Obviamente, al multiplicarlo por el valor de velocidad, las HLs totales será de 2.02 velocidad cuadrada entre 2G. Retomamos la ecuación número 1, donde teníamos el Bernoulli propuesto desde las Z, las HFs y las HL. Como ya tenemos el valor de HL, es decir, de las sumatorias de K, podemos sustituir todos los valores y expresar la ecuación en función del diámetro, recordando que la expresión de velocidad también tiene su análogo con el diámetro. Haciendo todo esto, les invito a corroborar estos valores y que ustedes también lleguen a esta ecuación. Seguir y despejando toda la ecuación, despejando e igualando a 0, multiplicando por D5, obtenemos una ecuación de grado 5 en función del diámetro desconocido y de una f. Recordar que cuando la ecuación aparece la f como un factor, podemos proponer un valor de f.020 u otro valor que a ustedes les parezca, siempre y cuando quede en el rango de las f's. Para este valor propuesto, resolvemos la ecuación de grado 5 y nos queda únicamente con la variable de diámetro. Ustedes hasta este punto han de obtener una respuesta, una solución para esta ecuación a través de un método que recuerden para resolver las ecuaciones de grado 5. Para este caso se utilizó el Wolfram.
y con Wolfram el diámetro fue de 0.1383. Recordar que el diámetro que acabamos de obtener viene de una F propuesta, por lo tanto, hemos de comprobarlo. ¿Cómo vamos a comprobar la F? Primero, calculamos la rugosidad relativa. La rugosidad absoluta nos lo dan las tablas desde un principio. El diámetro lo acabo de calcular, obtengo rugosidad relativa. Velocidad. La velocidad ya la tenía en función del diámetro. Sustituyo el diámetro que acabo de calcular y obtengo la velocidad. Al tener la velocidad y el diámetro y la viscosidad, puedo calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es de 488,742. Ya que tengo estos valores, puedo calcular el valor de la F de fricción por la ecuación de Swamy-Jain. Al calcular la F, me da de 0.023. Ahora he de comparar el F propuesto con el F calculado. Yo propuse 0.020 y el calculado fue de 0.023. Como los valores de F no coinciden, por lo tanto, hemos de comenzar a iterar. ¿Con qué diámetro vamos a iterar? Con 0.383. Hemos de comenzar la iteración al revisar nuestras HLs. Recordando que las primeras HLs que calculamos fue con un diámetro de 0.1352 metros, 13.5 centímetros, pero este diámetro ignoramos las HLs para poder obtener un valor. Este segundo diámetro es ya con todos los valores propuestos. Por lo tanto, hemos ahora de calcular las HLs con ese segundo diámetro de 13.83 centímetros. Revisamos los accesorios. El primer accesorio concluimos que era la entrada. Recordando y revisando el diagrama de entrada, no depende del diámetro, por lo tanto este valor es un valor fijo. Para los codos, eran dos codos de 45 grados. El diámetro cambió de 13.5 a 13.8. Revisamos el valor y por la escala que tenemos podemos concluir que el valor permanece fijo. Pero si eso no fuera el caso, este valor de 0.26 pudiese cambiar y por lo tanto la HL total también. Siguiente accesorio después de los codos, dijimos que eran la salida. En este caso, la salida tampoco depende del diámetro, porque en nuestra salida la relación de áreas es 1, no cambia la forma de la salida. Por lo tanto, su K es igual a 1. La sumatoria de HLs y la sumatoria de K corresponden exactamente al mismo valor de la sección pasada. Retomando la ecuación 2 y con las nuevas HK que obtuvimos del nuevo valor de diámetro, en este caso es cierto, nuestro valor de K no cambió, pero si hubiera cambiado, este valor de 2.02 sería el valor que tendríamos que modificar. Retomando entonces la ecuación número 2, sustituyendo nuevamente los valores de velocidad en función del diámetro, despejando y encontrando la ecuación que nos queda en función del diámetro y del factor de fricción, proponemos nuevamente una F. Esta F que hemos de proponer es la última calculada, que es de 0.023, porque esta F ya incluye nuestros valores, por lo tanto ya ha sido corregida por nuestra misma ecuación. Al proponer esta F de 0.023, obtenemos una nueva ecuación de grado 5. Esta ecuación de grado 5 también la hemos de resolver por algún método que ustedes recuerden. Puede ser de cálculo iterativo, puede ser a mano o puede ser por algún programa de simulación. Este nuevamente fue hecho por Wolfram y para este caso el diámetro que nos dio es de 0.1416 metros. Nuevamente, como tuvimos un diámetro de una F propuesta, lo primero que debemos hacer es comprobar ese valor de F. Para ello volvemos a calcular la rugosidad relativa, ahora con el diámetro de 0.1416 y obtenemos un valor de rugosidad relativa de 1.76 por 10 a la menos 3. Calculamos la velocidad con este diámetro nuevo. Por lo tanto, la velocidad cambia a 3.8053 metros por segundo. Con el valor de rugosidad, velocidad, viscosidad, podemos calcular el número de Reynolds, en este caso de 477.348. Una vez que tenemos estos valores, podemos sustituirlo en la ecuación de Swamy-Jain y calcular el valor de F de fricción. Para esto nos da un valor final de 0.023. Una vez que hemos concluido con los valores de F propuesto y F calculado, comparamos dichos valores y en este caso los valores son iguales. Por lo tanto, hemos de concluir que nuestro diámetro para este ejercicio es de 0.1416 metros, es decir, 14.16 centímetros.
Gracias y hasta la próxima.